Jóvenes, ¿qué tal? Buen día nuevamente. Qué bueno que estamos nuevamente reunidos para poder meditar juntos en la palabra de Dios una semana más. Espero que la semana anterior hayan repasado el tema que estuvimos meditando y pues de la misma manera yo espero que este tema sea de mucha bendición para ustedes como lo fue para mí, porque es un tema sin duda muy importante para ustedes como jóvenes. Incluso a varios de nosotros nos hace recordar ciertos puntos que en ocasiones obviamos por quizá nuestra edad o el tiempo que llevamos en el camino del Evangelio. Bueno, les pido que antes de que podamos comenzar el tema del día de hoy, cierren sus ojos en su lugar, tengan su Biblia a la mano y vamos a orar juntos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres fiel, eres bueno, Señor. Te suplico, Dios, el día de hoy que tú dirijas mis pensamientos, Señor. Que tu voluntad se cumpla, Padre. Y que tú, Dios, hables a nuestros corazones, Señor, de una manera perfecta. Dios, te suplico que perdones nuestros pecados, Señor. Somos indignos, Señor, delante de tu presencia, Dios. Y reconocemos que hemos pecado, Señor, en contra tuya, bendito Dios. Perdónanos, Señor, límpianos. Límpianos, Señor, de nuestra maldad. Te suplico, Dios, que tú avives nuestros corazones, Señor, para poder mirar hacia ti y hacia tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Glorifícate, Señor, en medio de este tema, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana anterior estuvimos meditando lo que nos dice el autor del libro de Hebreos en el capítulo 12 acerca de la carrera que tenemos que correr. Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2 nos dice: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En la ocasión anterior entendimos que nuestra carrera es una carrera sin duda corta, que durará el tiempo que Dios determine para nuestra vida y que incluso en esa carrera nosotros tendremos que lidiar con el pecado. Es algo muy importante que tenemos que tener en consideración, que nosotros tenemos que lidiar con el pecado en nuestra carrera. Recordemos algunos pasajes en los que estuvimos meditando. Vimos que Efesios en el capítulo 1 versículo 4 nos habla de que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, pero fue con un propósito. El propósito es que fuésemos santos y sin mancha delante de él. También en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 6, vimos que nosotros tenemos que ser santos como él es santo. Conocimos también o recordamos lo que nos dice Santiago en el capítulo 1 acerca de las tentaciones que uno tiene, y Santiago nos muestra que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entendimos en este punto que el pecado nos lleva a la muerte. Y cerramos el tema la semana anterior meditando lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 9, en los versículos 25 y 27. Pablo dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y meditamos también en lo que Pablo dijo acerca de lo que él hace con su cuerpo, y que él golpea su cuerpo y lo pone por servidumbre. Entendimos que esto es una manera, la mortificación del pecado es por medio de lo que dice Pablo, que él golpeaba su cuerpo y lo ponía por servidumbre. Entendimos que el único mandamiento, o uno de los mandamientos que tiende a la mortificación del pecado, es el poner su cuerpo como servidumbre. El día de hoy, continuando con el tema, meditaremos acerca de lo que es la carrera en la juventud, y que aún en la juventud el creyente debe de dar testimonio o debe de ser ejemplo en la juventud. El día de hoy estaremos meditando de que tú tienes que ser ejemplo en tu juventud. Tienes que ser ejemplo en tu juventud. La carrera se corre siendo ejemplo en tu juventud. Entonces, pienso que muchos coincidirán conmigo
al poner este punto sobre la mesa. La juventud es una de las etapas más hermosas que puede tener el hombre. Es una de las etapas más hermosas en la vida del hombre. La primera y la más hermosa es cuando te reconcilias con el Señor. Sin duda, en la juventud los días en realidad son buenos, aunque para muchos esos días quizá puedan parecer días malos. Para algunos podrán ser días buenos su juventud y para algunos otros esos días podrían parecer algunos días malos. Algunos podrían pensar que los días de la juventud no son buenos, como dice la palabra de Dios. Pudiera parecer para ellos algo diferente a lo que nos dice la palabra de Dios. También para muchos este es el momento perfecto para concederle todos los placeres al corazón. Pero qué ironía es esta. Concederle placeres a aquel que la palabra de Dios lo describe como engañoso y como perverso. Esto es una ironía. Es una ironía que muchos consideren deleitarse en su corazón, concederle los placeres al corazón, porque irónicamente estamos coincidiendo o concederíamos, placeres a alguien que es corrupto. El corazón es corrupto y perverso. Es irónico concederle placeres a aquel que es engañoso y perverso, pues sus deseos no serán diferentes a su naturaleza. Es irónico concederle placeres a aquel que es engañoso y perverso, pues sus deseos no serán en ninguna manera diferentes a su naturaleza. Muchos, engañados por esta manera de ver las cosas, incluso aquellos que se profesan cristianos, viven en la oscuridad de sus deseos y sus placeres, alegrándose y tomando placeres para el corazón, yendo por los deseos del mismo corazón, en la vista de sus ojos, mirando todo aquello que es terrenal. Muchos viven engañados pensando que el concederle deseos al corazón es lo correcto y es lo mejor que se puede hacer en la juventud. Muchos, quizá yendo por los deseos del mismo corazón, en la vista de sus ojos, mirando todo aquello que es terrenal y pasajero y alejando completamente su mirada de las cosas del Señor. En otras palabras, andarán en la vanidad de su juventud, olvidando que sobre todas las cosas el mismo Señor juzgará. Y eso es lo que vemos en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Dice la palabra: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Vuelvo a repetir: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Nuestro pecado traerá consecuencias, por lo tanto, huye. Pues aún lo más secreto se juzgará en Dios por Jesucristo. Eso lo vemos en Romanos capítulo 2, en el versículo 16, que Dios juzgará lo secreto en Jesucristo. Llegará el día en que todos nuestros secretos serán revelados delante del Padre. Nuestros pecados traerán consecuencias, por lo tanto, huye de tu pecado. Llegará el momento en que Dios juzgará en Jesucristo los secretos del hombre. En otras palabras, todos nuestros secretos quedarán revelados delante del Señor en el día de su juicio. Otro punto también que tenemos que considerar es que Dios pide que mires a Él aún siendo joven. Dios pide que tu carrera la vivas y la corras mirando a Él en tu juventud. La pregunta que trataremos de responder aquí es: ¿realmente es importante para Dios
que ande en sus caminos si aún soy un joven? La pregunta que trataremos de responder es, ¿realmente es importante para Dios que ande en sus caminos siendo aún un o una joven? La respuesta más corta sería sí. Si te preguntas si para el Señor es importante que tú andes en sus caminos en tu juventud, la respuesta más corta y certera será un sí. En varios textos, las Escrituras nos dirige específicamente a versículos para los jóvenes. Esto debería llevarte a comprender la importancia que Dios le da al tema de la juventud. Hay diferentes pasajes en las Escrituras que nos llevan a meditar en lo que Dios dice acerca de la juventud. Esto debería de llevarte a pensar que para Dios es importante tus caminos aún en tu juventud. El mismo libro de Eclesiastés, en el que acabamos de meditar en el capítulo 11, en el versículo 19, el mismo libro de Eclesiastés, Salomón en el capítulo 12, en los versículos del 1 al 8, hace una comparación entre la juventud y todo aquello que pasará cuando ésta se haya ido. Es verdad, tu juventud pasará. Y Salomón en el capítulo 12 hace una comparación de lo que sucede en tu juventud y lo que sucederá cuando tu juventud se haya marchado. Y vamos lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés en el capítulo 12, en los versículos del 1 al 5. Busqué la traducción, la nueva traducción viviente, para que pudiéramos comprender un poco mejor a lo que se refiere Salomón. Creo que esta versión da un panorama mucho más claro de lo que está tratando de expresar este texto. Voy a leer, es Eclesiastés 12, capítulos del 1 al 5. Dice la palabra: no dejes que las emociones de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelvan tenues a tus ojos, y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes de que tus piernas, guardianes de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de Él, acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierren y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastre los pies sin energía como un saltamontes moribundo, y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Los días que no serán buenos en la vejez, los días ya no serán buenos según lo que vemos en las Escrituras. No tendremos el mismo contentamiento que tenemos en la juventud. Llegará el momento en el que tu vida ya no será buena según lo que dice la palabra de Dios. Llegará el momento en donde no tendrás el mismo contentamiento que en la juventud. ¿Y qué es lo que nos dice Salomón en estos textos? Que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se volverán tenues ante tus ojos. Nuestras piernas, guardianes de nuestra casa, comenzarán a temblar. Nuestros hombros, guerreros fuertes, se encorvarán. Nuestros dientes dejarán de moler, es decir, también ellos desaparecerán. Nuestras pupilas, con las cuales miramos todo, ya no verán con claridad.
la puerta de las oportunidades de la vida se cerrará. Nuestra audición se atenuará, los sonidos apenas serán perceptibles. Tendremos temor de caer al andar, se aumentará nuestro temor en la vejez. Es un hecho que esto va a suceder en algún momento de nuestras vidas. Llega el punto en el que algo pasa en el cuerpo del hombre y el hombre o la mujer simplemente no puede ver en la misma manera que veía en su juventud, no puede escuchar en la misma medida que escuchaba en su juventud, no tiene el mismo valor para realizar las cosas con el ímpetu que se tiene en la juventud. Podrán ser muchos factores que puedan hacer que un adulto no tenga el mismo ímpetu que en la juventud. Un adulto podría ser más maduro, un adulto podría haber adquirido sabiduría y podría considerar las cosas más de una vez antes de actuar, pero lo que la palabra de Dios nos dice es que llegará el momento en donde nuestra vida no tendrá el mismo contentamiento que se tiene en la juventud. Y ahí es donde el Señor también te pide a ti que tú lo consideres en todos tus caminos. Considera al Señor en los días de tu juventud. Según lo que dice Eclesiastés, llegará el momento de que sucedan todas estas cosas y el tiempo para mirar hacia el Señor en los días buenos de la juventud simplemente ya no podrá, porque habrán pasado. El Señor dice, acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba. El momento preciso o el mejor momento de tu vida, aun cuando sabemos que el Señor es el que ha dictado de manera soberana el tiempo y la forma para que aquellos que son de Él vuelvan a su redil. Pero el Señor también nos muestra aquí que un momento perfecto es la juventud. El Señor dice claramente, acuérdate de Él antes de que falte poco para llegar a la tumba. Meditábamos la semana anterior que nuestra carrera es corta. Entonces, el Señor en esta ocasión dice, acuérdate antes de que te falte poco para llegar a la tumba. Llegará el momento en que nuestra carrera simplemente estará pronta a terminar. El Señor nos dice que nosotros tenemos que considerarlo, tenemos que acordarnos de Él antes de que siquiera estemos cerca del momento de nuestra partida. Otro punto que me gustaría que consideraras el día de hoy es ser ejemplo en tu juventud esperando en Dios. Una de las cualidades que caracteriza este tiempo o este momento que estamos viviendo, este periodo de nuestra vida, es la velocidad con la que se obtienen las cosas. Piensa, ¿cuándo fue la última vez en el que tú esperaste muchísimo tiempo para adquirir algo? Pienso que difícilmente podrás recordar algún momento en el que tú hayas tardado mucho tiempo para poder obtener algo. Es verdad que este tiempo, el tiempo que nos ha tocado vivir, este siglo, está caracterizado por la velocidad con la que se adquieren las cosas. Y quiero ponerte un ejemplo porque quiero que comprendas mejor lo que estoy tratando de decirte. Ser ejemplo en tu juventud esperando en Dios. Un ejemplo de algo que me sucedió hace algunos días. Hace unos días me encontré tan sorprendido de la manera en que puede influenciarnos este punto. Meditando, yo consideraba que nos podemos ver realmente influenciados por este punto al cual le llamaremos la velocidad de las cosas. Realicé una compra por internet, unas cosas que necesitaba y simplemente realicé la compra considerando que quizá tardarían mucho tiempo. Pero para mi sorpresa, mi compra llegó al día siguiente. Yo quedé realmente sorprendido y por lo cual tuve la necesidad de realizar otra compra, pero esta compra no llegó al día siguiente. Inconscientemente yo estaba preocupándome, estaba mortificado, estaba ansioso porque yo también quería que lo que había pedido en la segunda ocasión llegara en la misma velocidad que había llegado la anterior. Yo también quería que fuera el día siguiente. Estamos siendo influenciados por la velocidad de las cosas. Estamos siendo influenciados porque queremos que todo sea de manera muy rápida.
Inconscientemente había en mí una desesperación porque quería que no fuera tan tardado, porque yo quería que esto fuera rápido en la misma velocidad que había adquirido o que había llegado mi primer pedido. Wow, sin duda alguna somos influenciados de una manera tremenda y queremos que todas las cosas sean de manera rápida. Lo mismo pasa en nuestro caminar con Dios. En nuestro caminar con Dios muchas veces las cosas no son diferentes. Lo mismo pasa en nuestro caminar con Dios. En el pueblo cristiano se ha vuelto muy común ver personas que se quejan o que sufren de depresión, que sufren de ansiedad, que sufren de desesperación, personas que quieren soluciones rápidas, intentando hacer algo por sus propios méritos para poder mover a Dios a que su respuesta sea más pronta. Vemos personas desesperadas, vemos personas que quieren hacer algo en sus fuerzas, querer buscar alguna manera de realizar algo para que Dios responda de una manera más pronta, es decir, buscan que Dios acelere la respuesta a su petición. Buscan que Dios acelere la respuesta a su petición, pensando que Dios es un servicio de paquetería express con pago de envío al día siguiente. En ese punto hemos caído. Queremos que Dios responda de manera rápida. Pensamos que Dios es un servicio de paquetería express en donde puedes hacer un pago para poder adquirir las cosas al día siguiente. Y para ti, mi querido joven, es muy necesario que sepas que el Señor sabe de manera perfecta que tienes debilidades. Él sabe que te fatigas, Él sabe que te cansas, Él sabe que flaqueas, Él sabe que caes. El Señor sabe que tienes debilidades, Él sabe que te fatigas, Él sabe que te cansas, Él sabe que flaqueas, Él sabe que caes. Esto es algo que debes de considerar y tener humildad en reconocer tus debilidades delante del Señor. Este es un punto que tú tienes que considerar, es un punto que no debes de olvidar, es un punto en el que cada día debes de presentarte delante del Señor y no perder de vista, debes de ser humilde, debes de entender que en tu juventud hay debilidades. Sé humilde en presentarte delante del Señor. Sé humilde en presentarte delante del Señor. Vuelvo a repetir, sé humilde en presentarte delante del Señor, sabiendo que en la espera en Él tendrás nuevas fuerzas. Sé humilde cuando te presentes delante del Señor. Sé humilde en reconocer que tienes debilidades, que tienes flaquezas. Sé humilde en reconocer que caes, pero sé humilde reconociendo con un corazón sincero que si esperas en el Señor, tú tendrás nuevas fuerzas. Sé ejemplo en tu juventud. Sé ejemplo en tu juventud. Y ahora miremos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40, en el versículo 31. Isaías 40, versículo 31. El Señor en su palabra dice en el versículo 31 de Isaías 40. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El versículo anterior habla de lo que el Señor dice acerca del joven. El versículo 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. El versículo 31 tiene una conjunción que no debes de perder de vista. Pero el Señor pone por un lado que el joven se cansa, el joven se fatiga, el joven cae, el joven flaquea. Pero el Señor también dice su palabra en el versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué precioso es esto. Qué reconfortante es saber que no solo en la juventud, sino que cualquiera tiene
flaquezas, debilidades, cualquiera puede caer. Nadie está exento de equivocarse delante del Señor. Pero qué perfecto refugio es el Señor cuando aún en nuestra debilidad, cuando aún en nuestra imperfección, Él brinda el camino para poder tener las fuerzas que necesitamos. Si no fuera por el Señor, definitivamente muchos de nosotros no seguiríamos en el camino del Señor. Él es fiel. El Señor dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El Señor reconoce nuestra incapacidad, pero Él dice, espera en mí, porque así tendrás las nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué preciosa promesa del Señor, que consuela nuestra alma, que aún en nuestra imperfección, aún en nuestra debilidad, aún en nuestro pecado, aún en aquello que no somos capaces de realizar, el Señor nos dice, espera en mí. Qué precioso. Pero ahora, ¿cómo puedo esperar en Dios? La siguiente pregunta es, ¿de qué manera tú puedes esperar en Dios? ¿Cómo puedes esperar en Dios? Esperar en Dios, como lo hemos visto en un texto ya muy conocido por muchos en Eclesiastés 3, en el versículo 1, espera a la llegada de su tiempo. Esperar en Dios significa que tú esperas a la llegada de su tiempo. En el libro de Salmos, en el capítulo 40, vemos incluso con Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 5, que esperar con paciencia y en oración. Una manera de esperar en Dios significa que tú esperas con paciencia y esperas en oración. Y otro punto también importante en cómo puedes esperar en Dios es esperar hasta que su fruto se muestre en ti. ¿Cómo puedes esperar en Dios? A la llegada de su tiempo, espera con paciencia y en oración, espera hasta que su fruto se muestre en ti. El Señor conoce tu debilidad, el Señor conoce mi debilidad, el Señor conoce tu fragilidad, el Señor conoce mi fragilidad, Él conoce tu deseo inclinado a satisfacer los deseos de tu corazón, Él conoce mis deseos inclinados a satisfacer los deseos de mi corazón, pero el Señor en su gran amor te dice, espera en mí. Qué precioso es el Señor cuando nos dice que tenemos que esperar en Él, aun cuando Él conoce perfectamente nuestra debilidad, nuestra fragilidad y nuestra carnalidad. El Señor dice, espera en mí. Gloria sea a Dios. Otro punto importante es ser ejemplo en tu juventud guardando su palabra. Ser ejemplo en tu juventud guardando su palabra. Es importante que tu confianza en la palabra de Dios sea algo que te caracteriza y debes de ser consciente de que la verdad siempre será atacada. Algo que te debe de caracterizar es que tu confianza está completamente puesta en la palabra de Dios, y algo que te debe de caracterizar es que tú estás completamente consciente de que la verdad siempre será atacada. Es un hecho de que te toparás con personas burladoras, con calumniadoras por hablar la verdad. Pero tranquilo, el Señor es fiel. Tranquilo y toma ánimo, porque la mentira siempre se combate con la verdad. La incredulidad siempre se combate con la palabra de Dios. Confía para toda mentira, para que toda mentira se derribe, es necesario que permee la verdad. En sí, para ellos, para los incrédulos, para el burlador, para el calumniador,
lo que tú conoces acerca de la palabra de Dios es locura porque no pueden discernirla, pues su discernimiento, el discernimiento de la palabra de Dios es espiritual. Y eso lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre natural las cosas de Dios son locura y no puede, por más que intente discernirlas, no puede porque la palabra de Dios se discierne espiritualmente. Quien no tiene el Espíritu de Dios morando en él no puede comprender lo que es de Dios. Solo aquellos con el Espíritu de Dios pueden deleitarse en su palabra. Estos son los que pertenecen a Cristo. Solamente aquel que tiene el Espíritu de Dios puede deleitarse en la palabra de Dios. Y estos que tienen el Espíritu de Dios son los que son de Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, pertenecemos a Cristo. En otras palabras, aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él y su condición es de enemistad con Dios. Aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo y su condición es de enemistad delante de Dios. Él y Dios son enemigos porque el Espíritu de Dios no está en él. La palabra de Dios es inspirada por Dios, escrita por hombres que fueron inspirados por Dios. En sí, la palabra es infalible como su autor es infalible y libre de error. Esta es útil para redarguir, para corregir e instruir en caminos rectos, en caminos justos, según lo que dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16. La palabra de Dios la palabra de Dios, toda la escritura, es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir y para instruir en justicia delante del Señor y debe ser guardada en medio de nuestros corazones y atesorada porque trae deleite a nuestra alma. La palabra de Dios es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruirnos en caminos rectos, en caminos de justicia, y la palabra de Dios debe morar en medio de nuestros corazones y debe ser atesorada porque la palabra de Dios trae deleite a nuestras almas. Hay muchas razones por las que tu vida de obediencia a la palabra de Dios es un ejemplo palpable hacia los creyentes y hacia el incrédulo. Hay muchas razones por las cuales tú tienes que considerar que el meditar en la palabra, el permanecer en la palabra es un testimonio de tu vida para los creyentes y para los incrédulos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, está libre de errores. Y lo que dice el salmista en el Salmo 119, en el versículo 160, que la suma de tu palabra, es decir, la suma de la palabra de Dios es la verdad. Y es esa preciosa palabra a la que Dios ha puesto al mismo nivel de su nombre. En el Salmo 138, en el versículo 2, vamos a Salmos 138, en el versículo 2, dice la palabra: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. El versículo 2, y me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre y por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Vuelvo a repetir, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La palabra de Dios está a la misma altura y el mismo nivel del mismo nombre de Dios. Él ha engrandecido su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Qué importante es que consideremos
que la palabra de Dios está por sobre todas las cosas. No hay nada superior a Dios y Él ha engrandecido su palabra a la misma altura de su nombre, sobre todas las cosas. La palabra de Dios es la nada en medio del todo para un mundo caído. Para el creyente, la palabra de Dios es el todo en medio de la nada. Evaluemos en qué lugar estamos. No se desvíen tus pasos ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente firme siempre en lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios 4:27, Dios nos dice que nuestros pasos no se deben de desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Pero qué difícil, hay que reconocer qué difícil es poder llevar esta carrera en la juventud. Qué complicado es cumplir con este mandamiento. Realmente es difícil llevar una carga por nuestra propia cuenta. Qué complicado, qué difícil es llevar una carga por nuestra propia cuenta. El Señor dice, no se desvíen tus pasos ni a la derecha ni a la izquierda. Qué complicado es esto. Pero qué sublime Rey tenemos, quien nos dice, ven a mí, tú que estás cargado y trabajado, yo llevaré tu carga y te haré descansar. Ven a mí, tú que estás cargado y trabajado, yo llevaré tu carga y te haré descansar. Lleva mi carga, dice el Señor, la cual es ligera. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven a mí, dice el Señor, tú que estás cargado, tú que estás trabajado, tú que estás fatigado, que yo llevaré tu carga. Lleva tú mi carga, la cual es ligera, dice el Señor. Fíate de Jehová y no en tu propia opinión. El Señor es quien endereza tus veredas, reconócelo en todos tus caminos. Fíate del Señor. El Señor es el que endereza tus veredas, reconócelo en todos tus caminos. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas que en su sabiduría dicen cosas completamente erradas? Dios nos perdone cuando cada uno de nosotros intenta ser sabio, callando la palabra del Señor. Nosotros, como cristianos, nos gozamos en guardar la palabra del Señor, que se describe como viva y eficaz. Dios siempre cumple su propósito por medio de su palabra. Dios siempre cumple su propósito por medio de su palabra. Ahora, con todo esto, quiero que antes de que terminemos el tema del día de hoy, tú consideres que tu camino se limpiará guardando la palabra del Señor. Quiero que vayamos a Salmos 119 en el versículo 9. Salmos 119, versículo 9. Dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Tu camino se limpiará guardando la palabra de Dios. Y quiero que pienses en esto. Y con esto terminamos. Algo que no está sucio es algo que no se puede limpiar. El camino del joven será limpio si se guarda la palabra, si se guarda aquello que es verdad. Su palabra. El que guarda su palabra evitará que sus caminos se ensucien. No se puede limpiar algo que no está sucio. Guarda la palabra del Señor y todos tus caminos serán limpios delante de Él. Vamos a orar. Padre, gracias Dios porque eres fiel y eres bueno.
Gracias por tu palabra, Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. A ti sea la gloria y la honra. Cumple tu propósito, Dios, y perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios, pues somos débiles, somos insensatos, Dios. Nos creemos sabios, Señor, pero en cada día te fallamos. Ayúdanos, Dios, en nuestra fragilidad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.